Soy Rafael Marcé, director de la expedición al Mar de Aral que ha organizado el Instituto Catalán de Investigación del Agua, juntamente con investigadores de la Universidad de Málaga, del CNRS de Francia y la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Y nos dirigimos hacia el Mar de Aral para testar la hipótesis de que todo el carbono acumulado en los sedimentos de lo que era antes el cuarto lago más grande del planeta, ahora, debido a que se ha secado durante las últimas décadas del siglo XX, todo este carbono se está liberando a la atmósfera. Hemos escogido el Mar de Aral como sitio de estudio porque acumula más del 50% de la superficie del lago seca del planeta, que para dar una idea equivale a la extensión de la isla de Irlanda. Y si nuestra hipótesis fuera cierta, que lo veremos en 2 semanas, esto implicaría que el Mar de Aral tendría la parte seca del Mar de Aral tendría unas emisiones de CO2 equivalentes a un país como Holanda, con toda su industria, agricultura, población, etc. Vaya sitio, ¿eh? Si no fuese porque es la herencia de un desastre, podríamos decir que es increíble, ¿eh? ¿Has visto la sal? Estas crostas. Es el agua que queda cuando se evapora el agua, queda la sal. Norte, 45 grados. Eso estaba en el core, sí. Claro, rebota aquí y luego lo otro es como una plastilina que hay abajo, sí. Pega aquí fuerte y se nos va para arriba. Sí. Es lástima porque luego está ahí. Pero yo creo que si lo clavamos nosotros a mano va a salir. Vamos a intentarlo. Sí. No tenemos masa. No, con nuestro peso, con nuestro propio peso. Cogemos el final y quizás lo intentamos sin esto. Sí. Clavar el core y a volar, ¿no? Aquí se clava muy bien. Se clava bien, ¿no? Las condiciones de trabajo en este medio son extremadamente difíciles. Veníamos preparados con equipos para sacar, extraer cores, testigos de sedimento de las lagunas y de estas masas de agua, pero nuestra sorpresa ha sido que es imposible clavarlos debido a que hay una costra salina tan grande que hace que nuestros equipos no caigan con la fuerza suficiente como para perforar o romper esa costra salina y permitirnos obtener el core de sedimento que vamos buscando. Esto, por una parte, nos ha generado un problema porque hemos tenido que extraer los cores desde la orilla, a mano, empujando con fuerza entre varios compañeros y varias compañeras, y no era lo que esperábamos hacer, veníamos preparados para otra cosa. Pero por otra parte también nos ha impresionado como ecólogas y como ecólogos, ¿no? Realmente son unas magnitudes vastísimas la concentración salina y las costras salinas que existen aquí. De hecho, también nos ha sorprendido enormemente la concentración de sal que hemos encontrado en las masas de agua que hemos visitado. Concentraciones de sal de en torno a 180 gramos por litro, que superan por mucho, en más de un orden de magnitud de hecho, a las que podíamos encontrar en el océano, todo debido a la regresión de la masa de agua y a la continua evaporación de estos sistemas. Ahora empujemos de aquí. Vamos a definir aquí un centímetro y vamos a rebañarlo. Okay. Porque es imposible sacarlo de otra forma. Y además son las 7 de la tarde. Sí. Está el sol, en media hora el sol está escondido. O sea que habrá que pillarlo por aproximación. Pues ya está. Ahí va. Espatulilla.
Georgi, this is the Spanish team. Are you there? If you are there, please contact us. We are on the shore of the lake. Bueno, finalmente hemos llegado al Gran Aral, que era uno de los objetivos de la expedición. Secundario, porque hay agua y, como ahora ya sabéis, nuestro principal objetivo es muestrear el lecho seco. Pero queríamos entrar para muestrear un sedimento en condiciones inundadas como referencia para nuestra cronosecuencia en el lecho seco, pero es imposible traer hasta aquí una barca con todo el equipamiento científico que necesitamos para muestrear un core de sedimento, un testigo de sedimento en el lago. Este último año el Gran Aral ha sufrido una bajada de nivel bastante terrible. De hecho podéis ver aquí la terraza, erosionada por la bajada de nivel reciente. No hemos conseguido el objetivo que nos proponíamos de coger los cores aquí en el Aral. Es normal, cuando montas un trabajo de campo no siempre las cosas salen como uno espera, y cuando lo montas en el Mar de Aral, una zona bastante remota, pues las posibilidades aumentan. Pero nos vamos muy contentos por haber vivido el sitio, que es absolutamente increíble. Y no nos vamos con las manos vacías. Hemos aprovechado, por ejemplo, para muestrear los biofilm de sedimentos que se están haciendo debajo de la capa de sal, como si fuera hielo, pasa un poquito de luz y ahí hay fotosintetizadores debajo. Doncs estem arribant al primer punt de mostreig, que és el més a l'est, és a dir, el que se suposa que es va assecar abans, i res, estem intentant comprovar si quina part era seca, què no i quin tipus de sediment tenim, perquè sembla que és bastant sorrenc i volem estar segurs que no es tracta de posició secundària. Però bueno, em sembla que sí, que hi havia llac aquí, així que bueno, ara seguirem avançant una miqueta més fins a arribar al més a prop possible del lloc que havíem triat, que estem molt segurs que és el tipus de sediment que volíem. Concha, es como la confirmación, ¿no? Sí. Necesitamos cuerda. De allí a aquí, plot 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Vale. Empezando donde está Sofía ahora mismo, ¿no? Sí, pues voy a hacerles las fotos. Vale.
Bueno, pues los ánimos están bastante arriba porque finalmente ya estamos muestreando el primer punto de los transectos en seco. Ha costado 10 días de expedición en Kazajstán, pero aquí estamos. Kike está muestreando las emisiones. Nuria con Jana están extrayendo los testigos de sedimento. Todo está yendo más o menos sobre ruedas, así que estamos contentos. Hemos tardado un poquito más de lo que teníamos programado, pero es normal, es el primer punto, ya iremos optimizando las cosas y bien, contentos. Muy bien, y os fiquen ya dentro de la camisa. La primera vuelta es la más complicada. Pero no más de 5 minutos, clac, clac, clac. Digo, que veas diferente las 3 o 4 cosas que hay. Y es debajo de esta capa de sal, en el corazón del mar de Aral, donde se escondía la respuesta a la pregunta que nos había hecho viajar a Kazajstán. Los sedimentos del antiguo mar, casi intactos, protegidos bajo la sal, negros y cargados de materia orgánica, confirman nuestra hipótesis de que en el resto del lecho seco se está liberando a la atmósfera ingentes cantidades de carbono.